El impensable de hoy es este: que Dios bendiga primero de primeros a los arrepentidos. ¿Por qué para el mundo esto es locura? Porque si una persona se arrepiente es porque hizo algo bueno o malo. Y cuando una persona hace algo malo, el mundo la premia. Esto que estamos leyendo aquí en este título de la enseñanza, que Dios bendiga a los de primeros a los arrepentidos, para el mundo es impensable. Porque cuando tú has cometido algo malo, tu hoja de vida queda manchada. Tus antecedentes judiciales, ¿cómo quedan? Ensuciados. Hay puertas que se te cierran. Así tú digas perdón y te arrepientas, se te cierran las puertas. No puedes salir, negada su visa, no puede viajar. No es aceptado en el gremio, se le cierra todas las puertas. Ahora, que Dios diga que el que pide perdón y se arrepienta va a ser el primero en bendecir, eso para el mundo dice, no, yo no lo creo. Si tú las perdiste, las perdiste. Dios dice lo contrario. Dios dice que si tú perdiste, fallaste, pero te arrepientes, nuestro Señor va a hacer algo extraordinario contigo. Voy a referirme a una de las enseñanzas más trascendentales de nuestro Salvador en los evangelios. Es en el evangelio de Mateo. Quiero recordarla con un video. Vamos al momento donde Jesús dio esta enseñanza, por favor. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el joven respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero. De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué momento solemne. Vamos a Mateo capítulo 21 a leer sobre este momento solemne. Esta enseñanza que nos dio nuestro Salvador Jesús. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña, en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después esa va a ser la palabra clave hoy, se arrepintió. Y sí fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Y este le contestó: Sí, Señor. Aquí está la gente que es muy dispuesta, muy emocional, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? ¿Eran romanos o eran judíos? Eran judíos. ¿Y esos judíos eran personas íntegras, transparentes? No. Recuerda bien que los recaudadores de impuestos era la gente corrupta de su época. Imagínate que el Señor diga: los corruptos y las prostitutas van de primero. ¿Cómo? Los voy a bendecir de primero. ¿A qué grupo? Corruptos. ¿Y quiénes? Y prostitutas. ¿Por qué? Sigamos. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a enseñarles el camino de la justicia y no les creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Ok,
Aquí tenemos el centro de la enseñanza de Jesús que dio con un hogar, una familia, un padre que tenía 2 hijos. Concentremos la atención en el versículo 31, por favor. El verso 31 hay 2 palabras que sobresaltamos aquí en rojo. La primera palabra es el primero y la segunda palabra es van delante. Dios dijo que hay unos seres humanos que van a bendecir de primero y que van a ir siempre adelante con Dios. Wow, con sus bendiciones, lindo. Ahora, si tú recuerdas cuando hacían una competencia en tu colegio, ¿quién quería llegar de último? Nadie. Cuando había algún tipo de concurso, ¿quién quería perderlo? Nadie. ¿Qué significa eso? Ya voy a explicarlo. ¿Hasta dónde puede llegar el mundo? Voy a darte un par de ejemplos de la historia, de gente que llegó a ser primero. Voy a darte un ejemplo con el que llegó a ser el llamado primer periodista de guerra. ¿Quién fue el llamado el primer periodista de guerra? Tengo que ir al siglo XIX, muéstrame el video, hijo. Muy bien, observamos ahí un pequeño homenaje que le han hecho a este hombre. Aquí tienes una foto de él. William Howard Russell. Han escrito libros acerca de él, de sus trabajos periodísticos. Como les digo, él es un irlandés del siglo XIX. Él fue el que acuñó la frase delgada línea roja, que ahora se usa tanto y se usa tanto esa frase. Él fue el primero que la dijo, la delgada línea roja, para hablar acerca del riesgo en medio de la guerra. Les voy a contar cómo llegó a ser el primero él. Fue contratado por ese diario que ustedes vieron ahí durante el video, el The Time de Londres. Fue contratado para seguir el juicio que le hacían a un irlandés que era separatista, independista del gobierno del momento. Le hicieron un juicio y estaban todos los corresponsales de los principales diarios del mundo cubriendo esa noticia, qué iba a pasar con Irlanda y qué le iban a hacer a ese hombre. Estamos hablando de una época donde no existía lo de hoy, que son los celulares, no existían los computadores, no existía ni siquiera aún el telégrafo. Las noticias se daban personalmente, había que viajar. Todos los corresponsales que estaban de los diarios de Europa y del mundo estaban corriendo para tratar de ser los primeros en dar la noticia. Efectivamente, William Howard fue el primero en llegar a Londres. Llegó al edificio del diario The Time y a la primera persona que él se encontró le dijo culpable. Así lo habían declarado a ese hombre separatista del gobierno, lo declararon culpable y él gritó culpable. Y la persona que se le había aparecido ahí, que estaba de frente, era un reportero de otro diario. Entonces otro diario fue el primero en dar la noticia y él se convirtió en el hazmerreír del medio, el periodista más tonto, pero no le importó el ridículo y continuó su carrera y así llegó a convertirse en el primer periodista de guerra. Voy a darte otro ejemplo. Ahora vamos a los Estados Unidos. Dame la foto del San Francisco Examiner. Es en ese diario, agosto 2 de 1921, salió la noticia. Este sacerdote llamado Patrick Heslin fue
secuestrado y posteriormente asesinado. Esa fue la noticia que conmocionó a los Estados Unidos. Ahora, el culpable fue el hombre al que por primera vez en la historia, 1921, se usó el polígrafo. ¿Sabes cómo llegaron a condenarlo y luego murió en la silla eléctrica? Su nombre era William Hightower. William Hightower. El hombre había secuestrado al sacerdote con fines económicos, sacarle dinero. Al no lograr su cometido, lo asesinó y fue a sepultarlo en una playa, en la arena, cerca al mar. Él estaba conmocionado, Estados Unidos, y ofrecieron una recompensa para quien los llevara al responsable. Y este hombre, por ganas del dinero, fue y llevó una bufanda del sacerdote y dijo que él la había encontrado en una playa. Y él mismo fue a llevar a los policías y a los forenses para ayudarlos a encontrar el cuerpo, con los perros y tratando de detectar dónde estaba el cuerpo. Él mismo se ofreció con una pala a empezar a ayudarles a desenterrar el cuerpo en el lugar donde los perros olfateaban que habían restos. Y cuando estaba paleando, el director de la policía dijo: cuidado, que no vayan a pegarle con la pala en el rostro. Y este hombre, William Hightower, dijo: no, yo estoy por los pies. Eso llevó a que lo detuvieran y le practicaran el polígrafo. Primer hombre que le practican el polígrafo, y fue hallado culpable y lo ejecutaron. ¿Qué hacemos los hombres por llegar primeros? Muchas cosas hacemos para llegar primeros. El periodista William hizo hasta el ridículo y no le importa. El otro hombre, increíble lo que hace por ser el primero en cobrar una recompensa. Los hombres hacemos una cantidad de cosas para ser primeros. ¿Por qué? Quiero decirles que Dios no nos creó para ser últimos. Es el primer principio. Queremos ser los primeros porque no fuimos creados para ser últimos. Voy a mostrártelo en la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22, 13 dice: yo soy el alfa. Está hablando Cristo. Dice: el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dios nuestro Señor dice que Él es ¿el qué? El primero. Nuestro Dios dice que Él es el primero. Y la Biblia dice que esa naturaleza de Dios la puso en su creación. Deuteronomio 28:13 dice: el Señor te pondrá a la cabeza y nunca en la cola. Siempre estarás en la cima y nunca ¿dónde? En el fondo. Con tal que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Si nosotros somos obedientes a nuestro Dios, cumplimos sus principios, vivimos en sus normas, ¿el Señor dice que seremos últimos? No. ¿El Señor dice que seremos fracasados? ¿O el Señor dice que seremos perdedores? Hermoso. Ahora ya estamos entendiendo por qué desde niños queremos ser los primeros. ¿Por qué desde niños queremos ganarnos el premio? Y cuando nos dicen en algún área, en la empresa, hay un premio para el mejor trabajador, todos se esfuerzan. Cuando dicen en la universidad, hay una beca, un premio para el mejor estudiante, todos se esfuerzan. ¿Por qué? Porque Dios puso esta naturaleza dentro de nosotros. La esencia de Dios está en nosotros. ¿Dios es perdedor? Nunca pierde una batalla. ¿Dios está de último? Siempre es primero. Y esa naturaleza la impregnó en los humanos. Hay algo dentro de nosotros, en nuestro ADN, nuestra conciencia, que nos dicta que no nacimos para perder. Hay algo dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra alma, que nos impulsa ¿a qué? A ganar. Con ese hogar que vamos a emprender, con una pareja, con la vida familiar o la vida laboral o la académica. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa. Y ese algo lo puso ¿quién? Dios mismo.
Voy a la frase de un teólogo, Lancelot Andrew, del siglo XVI, inglés. Aquí trajimos un cuadro de él. Él llegó a ser un hombre honorable, pedido por el mismo rey para ser su capellán personal, anglicano, de la universidad, doctor en teología de la Universidad de Cambridge. Él dijo así, bueno, en aquella época, al siglo XVI, se usaba el latín. Entonces la frase original está en latín, dice: magnificit illos, ut magna faceret pro illis. Significa que Dios hizo grandes cosas por ellos y se engrandeció en ellos. Dios se engrandeció a sí mismo por medio de ¿quién? De nosotros. ¿Cómo Dios toma su soberanía en la tierra? Usando a los arrepentidos. ¿Cómo Dios se muestra su salvación y su grandeza en la tierra? Tomándote a ti y a mí. Uy, qué lindo como lo dice el doctor en teología Lancelot. Dios te toma a ti y a mí y nos levanta de nuestro fracaso, nos rescata de nuestra caída, y así Él muestra que Él es el primero y el ganador, restaurándonos a nosotros. Ahora, en la enseñanza hay un principio importantísimo en esta enseñanza de Jesús, y es que Dios siempre tiene dos caminos. Dios siempre nos presenta los dos caminos. Versículo 28. Volvamos a Mateo en su capítulo 21, versículo 18. Dice así: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía ¿cuántos? 2 hijos. ¿Por qué Dios no usó un ejemplo con 3 hijos? ¿Por qué Jesús no dice que tuvo 4 hijos? ¿Por qué usa 2? Porque siempre en las decisiones de nuestras vidas tenemos la oportunidad de obedecer o de desobedecer, de ser humildes o ser altivos. Siempre Dios nos presenta las dos opciones. Dios nos da libertad, queridos. O tú puedes ser fiel a una esposa, o tú puedes ser infiel. Tú puedes decir la verdad, o tú puedes fabricar mentiras. Siempre hay dos opciones. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a donde hay mucha claridad sobre este principio. Deuteronomio 30, verso 15 y verso 19 dice así: yo te doy a elegir hoy. Mira lo que Dios nos dice: te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Dios nos presenta dos caminos siempre. Ahora, estamos en una era. De Foucault es uno de los que se ha especializado en esto, un francés, y otros más se han especializado por ponernos áreas grises y relativizarlo todo. Ya no los absolutos del bien y el mal, sino, oye, tú eres más o menos bueno, o eres más o menos malo. No. Cuando tú tienes un vaso de agua pura y le aplicas así sea una sola gota de orines de ratón, ¿ya el agua es pura o no es pura? Ya no es pura. Así hayas puesto solo una gota, pero ya no es pura. Dios nos dice eso, que Él no tiene, la vida no consiste en relativismos, no, sino en absolutos. La sociedad ahora, influenciada por el enemigo, ha puesto a pensar a la gente en relativismos. Más o menos, mira, más o menos eres cristiano, ¿no, querido? O eres o no eres. Dios no es de áreas grises. Dios no es de medias tintas. El Señor dice en Apocalipsis: o eres frío o eres caliente, porque si te pones tibio, te vomitaré de mi boca. Oh, Dios mío. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, leyendo este libro, En manos de la gracia se llama el libro, de Max Lucado, ahí tienen el autor. Y dentro del libro encontré una ilustración interesante que les voy a compartir. Charles Robertson debería haberse entrenado voluntariamente
No que lo hubieran declarado inocente. Había robado un banco, pero al menos no hubiera sido el hazmerreír de Virginia Beach. En aprietos financieros, este hombre Robertson, de 19 años, ¿cuántos años tenía? 19. Se dirigió al Banco Estatal de Jefferson un miércoles en la tarde. Llenó una solicitud de préstamo y salió. Al parecer cambió de idea y optó por un plan más rápido. Regresó 2 horas más tarde con una pistola y una bolsa y una nota exigiendo el dinero. La cajera obedeció y pronto Robertson tenía en sus manos una bolsa con el botín. Figurándose que la policía estaría ya en camino, salió apresurado por la puerta del frente. Estaba a medio camino de llegar a su automóvil cuando se dio cuenta de que había dejado la nota. Temiendo que pudieran usarla como una evidencia en su contra, regresó a toda prisa al banco y se la arrebató a la cajera. Ahora, teniendo la nota y el dinero, corrió de nuevo hasta donde había estacionado su vehículo. Allí fue cuando se dio cuenta de que había dejado las llaves del carro sobre el mostrador cuando él regresó a buscar la nota. En ese momento dijo, entre risas, un detective: el pánico se apoderó totalmente de él. Robertson se metió a hurtadillas en el servicio higiénico de un restaurante de comidas rápidas. Quitó una de las losetas del cielo raso y escondió allí el dinero y la pistola calibre 9 milímetros. Agazapándose por entre los callejones y andando a gatas detrás de los automóviles, finalmente llegó a su departamento, donde su compañero, que no sabía nada del robo, lo recibió diciéndole: oye, necesito mi automóvil. Robertson había pedido un prestado el vehículo para escapar, y en lugar de confesar el crimen y admitir su chapucería, echó otra palabra de tierra en el hoyo. Es que me lo robaron, mintió. Mientras Robertson observaba lleno de pánico, su compañero llamó a la policía para informar el robo de un vehículo. Como 20 minutos más tarde, un agente descubrió el automóvil robado, como a una manzana de distancia del banco que también acababan de robar. En la radio de la policía ya se había dado información que el ladrón había olvidado las llaves. El agente sumó 2 más 2 y probó las llaves en el vehículo y sirvieron. Los detectives fueron a la dirección de la persona que informó sobre el vehículo robado y allí hallaron a Robertson. Robertson confesó, le acusaron de robo y lo encarcelaron sin fianza, sin préstamos y sin más bromas. Este hombre tuvo la oportunidad de arrepentirse, ¿o no? ¿Cuántas oportunidades tuvo? Que se le quedó la nota, que se le quedó las llaves, que el compañero le pregunta: mira, ¿cuántas oportunidades nos da Dios para no terminar a sus 19 años con la mitad de su vida perdida en una prisión? ¿Cuántas oportunidades nos da Dios al venir a la iglesia? Al que alguien nos extienda una invitación. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios? ¿Para qué? Para que no termines de último. ¿Recuerdas Deuteronomio 30? Si escoges la vida, si escoges la bendición, entonces no terminarás de último. Entonces no estarás en la cola, te pondrá Dios de primero. ¿No aman a ese Dios que nos da oportunidades, queridos? ¿No aman a ese Señor hermoso? Siempre hay 2 caminos. La Biblia, por eso Jesús dijo, el hombre tenía 2 hijos, no 3 y 4, 2. Ahora, el siguiente principio está en el versículo 28. Volvamos a Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice el verso 28, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar, ¿dónde? ¿En dónde? La viña del Señor. Di conmigo, la viña del Señor. Este es el segundo principio. La viña de Dios no aparenta lo que es. Congregarse en la viña del Señor, asistir a un discipulado en la viña del Señor y empezar a servir en la viña del Señor. No más eso. No hay tratamientos, fórmulas, no. Así cambió Dios al asesino Saulo de Tarso. Así cambió Dios a exprostitutas como María Magdalena.
Así a la gente más desquiciada y frustrada en la vida, los cambió en la viña del Señor. Usted no tiene nada más que hacer sino congregarse, servir, ser obediente en la viña del Señor, y Dios le va a cambiar su vida. ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos dan testimonio que su vida fue cambiada en la viña del Señor? Es todo para que sus 2 hijos fueran bendecidos. Es todo lo que el Señor les dijo: vayan a mi viña. ¿Notas bien la enseñanza tan grande de Jesús? Lo único que tienen que hacer mis hijos es ir a mi viña. Y la viña del Señor a veces es menospreciada. Les voy a mostrar un ejemplo de ese menosprecio. Marcos 6:3. ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: ¿a quién estaban menospreciando? ¿Por qué no querían seguir a Jesús? Porque no nació en cuna de oro, no predicó desde un púlpito de oro y alfombra roja, no había mármol a su alrededor, ni vestía Hugo Boss. Jesús era del pueblo. Jesús nació en un estrato bajo. Su madre era una campesina, su padre un carpintero. Lo menospreciaron porque la viña del Señor no aparenta lo que es. Es el lugar más poderoso de este planeta. Es el lugar donde Dios desciende a hacer sus milagros, pero vive en pesebres. Entonces muchas personas dicen: si yo tengo un problema, yo ya tengo un médico a cual ir. Me lo recomendó mi prima. Si yo tengo un problema, yo tengo mi abogado. Es que mi abogado, mírenlo, él ha sido abogado de Uribe, de Santos, de Petro, y escogen otras viñas. Yo tengo necesidad económica. Yo ya sé a cuál viña tengo que ir. Yo para los negocios soy una abeja. Yo soy una avispa para los negocios. Por la viña del Señor es menospreciada. Y eso pasó con ese hijo. Le pareció más bella otra clase de viña, el segundo hijo. Versículo 30. Volvamos a Mateo capítulo 21, versículo 30. Dice que el segundo hijo, luego el padre se dirigió al segundo hijo y le pidió lo mismo. Y este hijo contestó: sí, Señor, pero no. Aquí muchas personas caen y se privan de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque son solas emociones. Sí, claro. Lo que dice el pastor es verdad. Sí, lo que dice el pastor, eso es sagrado lo que él dice. Pero ¿aplican algo? Se quedan en ese concepto del segundo hijo. Mucha disposición, mucha emotividad, pero poca acción. Y recuerden lo que nos enseñó Dios a través del apóstol Santiago, que la fe sin obras es. Dios se muestra su grandeza, Dios muestra su amor haciendo que a los que hemos fracasado volvernos victoriosos. A los que no tenemos opciones ni esperanzas, nos abre una puerta y nos da su bendición. Así muestra Dios su amor. Pero eso de hablar de amor y amor y hablar de amor y que Dios es maravilloso, pero no tener acciones, ¿eso de qué sirve? La fe, Dios quiere que la vivamos. Por eso en esta historia Jesús dijo que el hijo estaba muy dispuesto, pero nada hizo. Y ese hijo no entró al reino de los cielos. ¿Qué discípulo hemos hecho? Y alrededor nuestro hay gente sufriendo. Nuestra sociedad es una sociedad que sufre y dolida. ¿Y a quién vamos nosotros a levantar? No, porque tengo que hacer deporte. No, porque es que yo tengo que llegar a descansar y ver mis series. Si no rompemos con nuestro egoísmo, ¿quién nos va a creer que Dios está con nosotros? Eso es mentira, dijo Jesús. Decir sí a todo, pero no hacer nada. Las bellas intenciones nunca son suficientes. Ante Dios, no. Es un buen comienzo tener intenciones, es un buen inicio, pero luego hay que llevarlas a la acción. El último principio que vamos a tocar es el que Dios bendice de primeros, no a los talentosos.
El mundo sí premia el talento, Dios premia el arrepentimiento. El mundo premia las habilidades, Dios premia la obediencia y la humildad. Qué diferente, ¿cierto? Es un parámetro bien diferente. El mundo premia al talentoso, no importa si ese talentoso es orgulloso. ¿Ustedes recuerdan cuando en Australia sobresalió este competidor que no tenía pies? Campeón, pero luego luchó para inscribirse con personas con 2 pies y también ganó. Con personas normales, ya no en discapacidad. ¿Recuerdan ese hombre? El mundo lo tenía, salía en los comerciales de las mejores marcas de ropa, los perfumes, salía el hombre ya bien guapo, pero todo se vino al piso cuando se descubrió la clase de hombre que era en familia. Se casó con una modelo y le daba una vida de perros, no, ni siquiera de perros porque uno al perro lo consiente. Peor que a un perrito, cómo ultrajaba a esa modelo, finalmente la mató, ¿recuerdan? Y se fue para la cárcel. ¿Sí recuerdan? ¡Qué historia! El mundo premia solo el talento y las habilidades, Dios ve el corazón. Dios premia la humildad, Dios premia al ser humano que eres tú cuando te arrepientes. Entonces Dios te mira. Este es el último principio. Dios bendice de primeros, no a los talentosos. Vamos al versículo 29, donde empezamos. Capítulo 21 de Mateo, versículo 29 dice: después el primer hijo se arrepintió. No quiero, contestó, pero después fue y se arrepintió. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, le contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Los corruptos y las prostitutas, los inmorales sexuales, van de primeros hacia el reino de Dios. Van a ver de primero los milagros del reino de Dios. Van a ver de primero la alegría y la gracia del reino de Dios. ¿Por qué? El 32 lo explica. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos, los Henrys, las prostitutas, los Henrys sí creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron. Las palabras que vemos en el verso 29 y 32 son arrepentimiento. No es tu talento, no es tu capacidad, no son tus habilidades, sino es tu corazón doblegado ante Dios. Y si tú logras doblegar tu corazón a Dios, y ninguno podemos decir que tenemos el corazón doblegado a Dios si no estamos en un discipulado. Eso fue orden de Dios, no es invento de una iglesia llamada Veracá o cualquier iglesia cristiana. Los discipulados son una columna vertebral en la doctrina cristiana. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos. Dios dijo que sus bendiciones iban a ser para sus discípulos. Y si tú no te dejas discipular, ¿qué eres tú? Pues simpatizante, querido. Solo oidor, ese hijo que dice sí, sí, sí a todo, pero no hace nada. No va a ver el reino de Dios. No va a entrar en el reino precioso de Dios y sus bendiciones. Este es el último principio. No importa tu pasado y tu presente. Lo que importa son las decisiones que tomes hoy con Dios. Eso es lo que importa. Así haya sido con un pasado tan vergonzoso o tan señalado y estigmatizado como el de una prostituta o de un político corrupto, un funcionario corrupto. Pero si nos arrepentimos, el Señor dijo: ellos van delante. A ellos son los primeros que yo bendigo. A los que se han equivocado, pero reconocen su equivocación. A los que piden perdón por su falla, serán los primeros en que les voy a mostrar, a los que les voy a mostrar mi reino, mi gloria. ¿Si lo deseamos o no? Voy a concluir con un ejemplo. Como siempre, el Espíritu Santo me ayudó. Y recién este año estrenaron una película. Y Dios tan bello me acordó de la historia de este hombre en el que está inspirada esta película. Les voy a mostrar el tráiler. Ministries is getting ready to open its new overflow shelter tomorrow morning in Grand Rapids. Newsday's Kyle Mitchell explains how the location will serve those in need.
We're asking for 6 months in jail and 2 years probation. Your Honor, Ridiculous. what? Not sure you are aware, but the prosecution has yet to name a victim. My client has a right to know his accuser. The accuser is not only that innocent homeless man, but our entire city. He's been dead for 80 years. Muy bien. Aquí tenemos el título de la película, se llama One Life at a Time. Una vida a la vez. Ese es el póster, la película para quien quiera verlo. Una vida a la vez. ¿Inspirada en quién? Inspirada en un arrepentido. Les voy a mostrar quién es ese hombre. Aquí lo tenemos, Mel Trotter. Todos los diarios de los Estados Unidos. Vivió 1870, falleció 1940, es decir, vivió 70 años. Y la historia de este hombre se parece a la historia de muchísimos de nosotros. Se parece y da honor y gala a la enseñanza de Mateo capítulo 21 de nuestro Salvador Jesús. Porque este joven estadounidense quiso hacer vida siendo un barbero. Hoy también varios jóvenes quieren ser barberos, quieren cortar cabello y ser barberos. Pues Mel Trotter fue uno de ellos. Desde joven entonces trabajando para él salir adelante, para querer tener su capital, querer tener sus cosas. Pero en el gremio de los barberos aprendió algo que no había visto en casa. Aprendió después de trabajo irse al bar a tomar una cervecita porque tenemos sed, porque estoy cansado y me la merezco, he trabajado duro. Y después del trabajo empezó a ir a buscar cerveza y licor. Enamoró a una chica, una jovencita. Ella se casó ilusionada. Ay, es un barbero. Ay, tan lindo. Vamos a ser felices. Lleva platica todos los días. Pero se desilusionó. Porque cuando se casó, él llegaba tarde y llegaba ebrio. Y llegaba sin platica. Se casó con un alcohólico, descubrió ella. Entonces ella le dijo, es el trabajo, cambie de trabajo. Mel Trotter se fue a otro trabajo y allá encontró compañeros que también bebían. Perdió el trabajo. Se fue a otro trabajo y allá encontró quien también bebía y perdió ese trabajo. Entonces dijo, vámonos de la ciudad, y se fueron a Illinois a vivir. Y allá también encontró borrachos. Estaba desesperada ella. Él era un fracaso total. Tuvieron una hija y ella enfermó cuando tenía 2 años de edad. El hombre llegó tarde de su trabajo, vio a su niña enferma, ardía en fiebre, se desesperó el hombre, se había gastado el dinero del día en el bar. Entonces, ¿qué hizo? Su hija estaba estrenando zapatos que la mamá le había comprado, le quitó los zapatos a la niña enferma, fue a venderlos para comprarse una botella. Cuando regresó más ebrio de lo que había llegado, su niña había muerto. El hombre dijo, me voy a quitar la vida. Y cuando iba caminando, planeando cómo quitarse la vida, porque tenía razón, era un miserable, era un canalla. En lugar de siquiera darle un beso a su hija, le quitó sus zapatos para irse a alcoholizar. Era un total desgraciado, sin gracia de Dios. Y cuando estaba pensando cómo matarse, empezó a escuchar los gritos de un hombre que salían de un local. Y el local tenía arriba un letrero. El letrero decía Pacific Garden Mission, una denominación cristiana que empezó en los Estados Unidos a final del siglo XIX. La Pacific Garden Mission era una iglesia, fundaba iglesias por todos los Estados Unidos. Y el que estaba gritando era un predicador que estaba contando su testimonio. Un hombre que había sido delincuente, ladrón, y que Cristo lo había convertido en un siervo suyo. Y este hombre, cuando escuchó esa historia, y el predicador dijo al final,
Hay alguien que te ama cuando nadie te ama y es Jesús. ¿Quién quiere aceptarlo? Entonces Meltrorer, con su desilusión que llevaba y sus ganas de matarse, inexplicablemente pasó al frente y entregó su vida a Jesús. Más tarde fue por su esposa, la llevó a los pies de Jesús y construyeron una familia con Cristo. En la iglesia fue tal su consagración que le encomendaron abrir una nueva obra y les traje una foto de la primera obra que empezó Meltrorer. Ahí tenemos la casa, primera casa de la misión que empezó Meltrorer. Le llamó la misión del rescate. Iba por gente vagabunda que no tenían hogar y gente alcohólica para enseñarles la palabra de Dios, y esa fue la primera casa que él emprendió. Dios lo respaldó, Dios lo bendijo y les regalaron un camión. Aquí traje la foto del camión. Empezó a recoger comida en ese camión, ayudas en ese camión. Mira, Rescue Mission, la misión rescate, Open 24 hours, las 24 horas el camión recogiendo y repartiendo comida y ayuda a la gente. Meltrorer finalmente en su vida fundó 68 obras en los Estados Unidos. Compró 68 propiedades y esa casita que vieron allí empezó a comprar la siguiente y se convirtió en un edificio. Hoy, muéstrame la foto. Este es el edificio de esa casita en Michigan. Mira, ahí la tienes, de la misión rescate. Y estrenaron este año una película, la que ya les mostré, Una vida a la vez, en honor a su historia, la historia de Meltrorer, un arrepentido que terminó siendo el primero en bendecido. ¿Ah? Extraordinaria historia. Te amamos, Señor. No sé si habrá un camión o hay una casa en tu futuro, pero sí sé que si decides vivir en arrepentimiento, la palabra de nuestro Señor se va a cumplir y serás primero en ser bendecido. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.